16 semanas enfrascados con esta en nuestra serie de transformaciones profundas, y 16 semanas, yo diría, mis hermanos, no alcanzan para terminar de entender lo que somos, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Creemos con 15, 16, con esta semana, ya entendí qué hay en lo profundo de mi ser, pero cada tema vamos viendo, como alguien me dijo hace un par de semanas, cuando ya pienso que he avanzado, me doy cuenta que estoy más atrasado que cualquiera. Cuando creo que ya aprendí algo, me doy cuenta que me falta mucho por aprender todavía, mucho por rendir, mucho que entregar, mucho que consagrar al Señor, mucho que pedir perdón a Dios. Y está bien, y es correcto, hermanos. Y yo he repetido esto a lo largo de las últimas 15 semanas. Está usted en el camino correcto si usted va percibiendo así todo lo que está recibiendo. Así me sienta el miserable más pecador sobre esta tierra, va por buen camino. Porque más bien debería preocuparle si no se siente así. Si la palabra no lo confronta y lo hace sentir así, ahí sí debe preocuparse. Pero los deseos de nuestro corazón es algo que nunca terminamos por entender a nosotros mismos. No sé cuántos se han hecho esa pregunta después de haber cometido una serie de errores y se pone a reflexionar unos segundos y empieza a pensar en todo lo que ocurrió, ve el desastre que usted ocasionó y luego se pone a pensar y dice, pero ¿cómo fue posible que yo hiciera esto? Y aun cuando se disculpa o trata de pedir perdón a las personas a las que dañó, dice, no fue mi intención, decimos. Y claro, ¿quién le cree? Nadie le cree, pues, ¿no? Pero en realidad usted está diciendo verdad, no fue su intención, pero ¿por qué terminó haciendo lo incorrecto? Los deseos de nuestro corazón muchas veces nos llevan por caminos que ni siquiera nosotros mismos podemos calcular. Y ese es el tema nuestro en esta mañana. Los deseos de nuestro corazón y nuestra incapacidad para cambiarlos. No podemos cambiarlos. Hermanos, y yo no estoy diciendo esto recién ahora. 15 semanas lo he ido repitiendo de diferentes maneras. No podemos cambiar los deseos de nuestro corazón. No podemos. Un vistazo más profundo a estos en esta mañana. Déjeme empezar con una historia. Era una tienda de antigüedades que tenía muchísimos años en aquella ciudad europea y había en esta tienda, en uno de los estantes superiores, había una gran caja y el dueño, el propietario de la tienda de antigüedades un fin de semana estaba limpiando y llega arriba y trata de sacar todo el polvo de arriba y se topa con la caja y al tratar de limpiar la caja se viene abajo. Entonces recién se da cuenta de esta caja, la levanta, la coloca en el mostrador, limpia todo el polvo, el dueño, el propietario, y al quitar el polvo de la tapa, escrita en la tapa de la caja decía caja de los deseos. Entonces la abre la tapa, la mira adentro, vacía, la vuelve a cerrar, la limpia por completo, caja de los deseos. Interesante, la caja dice, y agarra y la coloca, la pule bien y la pone en el mostrador principal, ¿no? Dice ya cuando la gente venga a comprar, entonces que se encuentre con la caja y de hecho que van a pedir propios deseos, ¿no? Entonces es así, de pronto abre la tienda, entran los primeros compradores, entra uno en especial, pide algo que ha estado observando, cuando está cancelando en la caja, terminando de cancelar se da cuenta de la caja y mira y lee la caja de los deseos. Entonces abre la caja, abre la tapa de la caja y expresa su deseo, ¿no? Y dice, deseo un coche último modelo del año cuadrado en la puerta de esta tienda cuando yo salga. Y cierra la tapa, ¿no? Ya usted se imagina, él salió y no encontró nada, ¿no? Absolutamente no se hizo realidad ese deseo. Y así la gente siguió desfilando. Cada vez que entraba a la tienda, veía o solo preguntaban, veían la caja y abrían la caja y pedían su deseo. Entonces el dueño empezó a escuchar los deseos de la mayoría de estas personas, ¿no? Algunos pedían, quiero ser la persona millonaria sobre esta tierra y cerraba la caja, ¿no? Después otro abría la caja y decía, quiero ser la persona más bella sobre esta tierra. Otras, abría la caja, deseo ser más delgada. Otros abrían la caja, deseo que me cambien la nariz que no me gusta. Que saliendo de este lugar toda mi nariz sea perfilada. Y todos esos deseos, ¿no? Y obviamente ninguno de esos deseos se hacía en realidad. Hasta que entra un mendigo, entra el mendigo hasta el mostrador, saluda al dueño y le dice, por favor, sería tan amable, un vaso de agua, necesito un vaso de agua, deseo un vaso de agua, ¿podría dármelo? Y el dueño, encantado, le dice, saca un vaso de agua y le entrega y toma
rapidísimo, ¿no? Evidentemente estaba con una gran sed el hombre mendigo. Cuando termina de tomar, le agradece, le devuelve el vaso, y cuando devuelve el vaso se fija en la caja, ¿no? Y le pregunta al dueño, ¿puedo pedir un deseo? Y claro, hombre, le dice, pide lo que quieras. No sé, ha desfilado un montón de gente pidiendo y nunca se hace realidad. De repente la caja te escucha a ti. Y se fue, dejó el vaso el dueño. Entonces se está fijando en el mendigo abre la tapa y simplemente hace su petición, ¿no? Y dice, deseo un vaso, el vaso de plata más hermoso que haya sobre la tierra para el dueño de esta tienda. Y cierra la tapa, ¿no? Agradece al dueño, se despide y sale el mendigo de la tienda. Entonces el dueño se queda pensando, ¿no? Toda la mañana escuchando deseos egoístas, y viene y no pide para él, que se supone que es el más necesitado que todos, y pide más bien para mí. Bueno, me siento halagado, dice, no, pero cada loco con su tema, ¿no? Y se acerca a la caja y piensa un momento y viene y abre la tapa de la caja, y ¿qué cree que encuentra dentro de la caja? El vaso de plata más hermoso que en su vida haya visto. El deseo de ese mendigo se cumplió. El deseo de ese hombre se cumplió en beneficio del dueño de la tienda. Hermanos, todos deseamos en la vida algo. Todos, absolutamente todos deseamos algo en la vida. Pero la gran mayoría de las personas se pasan su existencia, invierten toda su vida buscando de diversas fuentes poder saciar esa necesidad o ese deseo en su corazón. No importa, hermanos, y cuando digo buscar en cualquier lado, no les importa a la mayoría de las personas dónde tengan que conseguirlo, dónde tengan que apelar o que tengan que creer, no importa, pero la meta es una sola. Es que su deseo se haga realidad. No importa si me encuentro una caja de los deseos, no importa si tengo que ir al pozo de los deseos de Santa Rosita de Lima, no importa. No importa si tengo que buscar el muro. ¿Cuál fue el muro que el Moreno pintó al Señor Los Milagros? ¿Dónde fue? En Barrios Altos, en La Victoria. No sé, me camino por todo Lima para encontrar el muro, porque me ha dicho que es ultra milagroso para que me cumpla un deseo. No importa si tengo que trepar hasta la cruz de Motupe, porque me han dicho que da todos los deseos. No importa lo que yo crea, no importa lo que me exponga, no importa. La meta es una sola, que mis deseos se hagan realidad. ¿Sí o no, hermanos? Si yo le dijera, pasen aquí todos los que tienen un deseo frustrado, déjennos orar en esta mañana por usted, y le garantizo que Dios le va a conceder los deseos de su corazón. Hermanos, el próximo domingo tengo 5 cuadras en fila, porque todos pasarían la voz, oye, mira, ese pastorcito es milagroso. Gracias Dios porque no me has dado eso, ¿no? Intereses. No importa lo que creamos, no interesa, no importa lo que creas. El asunto es que se cumpla tu deseo. ¿Dónde tienes que ir para que se cumpla tu deseo? No importa. Si tienes que vender tu alma al diablo para eso, no importa, pero te va a dar, ¿no? Como decía mi tía abuela, que ya está muerta y esperando el juicio para condenación. No, Dios no te da nada. El diablo te da todo. Te da fiesta, te da trago, te da bebida, te da cigarro, te da felicidad. Ese era su lema. Algunas personas viven así, ¿no? No les interesa dónde puedan conseguir sus deseos más profundos. Pero esta historia, al mismo tiempo, mis hermanos, nos muestra la diversidad, se ha dado cuenta, la diversidad de deseos que hay en el corazón de los seres humanos y sus ansias por saciarlo. Porque simplemente están ahí. Los deseos que tenemos todos los seres humanos, todos los tenemos en nosotros. Es imposible que te deshagas de ellos, es imposible que quieras cambiarlos. Los deseos están ahí, es por diseño divino. Están ahí, siempre van a estar ahí los deseos. Como dijo nuestro Señor, Lucas capítulo 6, estoy leyendo versículo 45, en una versión diferente, dice lo siguiente el Señor: el hombre que es bueno hace el bien, porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. Pero el que es malo hace mal, porque eso es lo que llena su corazón. De lo que abunda en su corazón es de lo que habla su boca. Y usted nota en este versículo dos grandes problemas que traigo a colación, y es el tema de nuestra mañana a tratar.
Hay dos problemas que quiero con ustedes ver en relación a nuestros deseos, a cada uno de nuestros deseos, ¿no? En este versículo usted nota que el problema en realidad son nuestros deseos. Nuestro gran problema es con nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Pero el segundo gran problema que vamos a ver es que esos deseos se transforman cruelmente, nos esclavizan, pueden transformarse en cosas demandantes para nuestra vida. O sea, ¿hasta qué punto está bien o está mal eso? Bueno, son dos problemas que quiero analizar junto con ustedes en esta mañana. El Señor nos permita tiempo para ello. Voy al primer problema de esta mañana, problema número 1. Nuestro verdadero problema, como decía, son los deseos de nuestro corazón. Deseos de nuestro corazón que no los terminamos por conocer o entender. Nadie puede, hermanos. El líder puritano John Owen, que fue un teólogo eminente inglés, llegó a ser administrador académico de la Universidad de Oxford en el siglo XVI y miembro del movimiento puritano. Ustedes me han escuchado mencionar esto varias veces. ¿Qué cosa es el movimiento puritano? Bueno, no es nada más. Los puritanos eran los cristianos ingleses del siglo XVI, XVII aproximadamente. Y ellos afirmaban, los puritanos afirmaban que la iglesia anglicana inglesa no había sido o no se había distanciado lo suficiente de la iglesia católica y seguía mezclando ritos católicos con prácticas cristianas. Entonces fueron muy críticos en eso. Entonces buscaban purificar a la iglesia anglicana, siglo XVI, siglo XVII. Entonces esos eran los puritanos. Pero de manera especial John Owen aportó a la teología grandes tesoros en realidad. Un hombre muy reflexivo, muy profundo, muy buscador de Dios. John Owen escribió lo siguiente con respecto a nuestro corazón. Es importante leerlo y entenderlo, mis hermanos. Él dijo: conoce tu propio corazón. Conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Si las personas no permanecieran ciegas a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están. Sin embargo, tratan de darle otros nombres a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, paliar o excusar las maldades de su propio corazón en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de esta raíz de autoignorancia. ¿Cuántos pocos buscan conocerse a sí mismos verdaderamente o poseen el coraje para hacerlo? Siglo XVI escribió esto John Owen. Y eso no ha cambiado al día de hoy, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos permite conocer nuestro corazón? El sentarme un día, una tarde en un lugar tranquilo y reflexionar en cuanto a lo malvado y perverso que soy, es insuficiente. Necesitamos algo que nos ilumine realmente, ilumine nuestro entendimiento, abra nuestra mente para que veamos crudamente lo que somos. Y lo único que puede hacer eso es el Evangelio. El único que puede hacer eso es Dios a través del Evangelio. Entonces, escúchenme, por favor, iglesia. Vivir a la luz del Evangelio nos confronta, siempre nos va a confrontar. El Evangelio nos dice que el problema no está fuera de nosotros. Nosotros siempre vemos el problema fuera, por eso echamos la culpa a todo el mundo, nos peleamos, tenemos una serie de líos, porque creemos que el problema está en el exterior. El Evangelio, repito, nos dice que el problema no está fuera de nosotros, el problema está en nuestro propio corazón. Ahí está el problema, ahí está la raíz de todos los problemas. Nuestras respuestas, nuestras reacciones pecaminosas no son producto, hermanos, no son producto de las circunstancias. Ay, que esta sociedad es malvada, esta sociedad me ha obligado a delinquir. No es cierto, no son las circunstancias, ¿no? Nuestras reacciones pecaminosas no es el resultado de nuestro pasado. Ay, es que mis padres fueron así, yo también soy así. No es cierto. Nuestras actitudes pecaminosas no son el resultado de otras personas, le echamos la culpa a otras. Siempre estamos buscando a alguien culpable, a alguien que justifique nuestros propios pecados. Nuestras respuestas pecaminosas, escuche, no es el resultado de la genética.
Soy una mujer, ¿por qué me hiciste con cuerpo de hombre? Dios, tú tienes la culpa. Ese es mi gran problema. Yo deseo ser una mujer. Bueno, como tú me das eso, yo me lo busco por mi propio lado, ¿no? 40,000 cirugías para transformarse en una mujer. El problema no es afuera, hermanos. El problema es en el interior de nuestro corazón. Nuestras respuestas pecaminosas son producto del egoísmo de nuestro corazón. Y usted ya debería entender eso. Es escalofriante, mis hermanos, no tengo otra forma de decirlo, es escalofriante ver junto a Dios que después de Adán, Génesis capítulo 1, 2, después de Adán, 12 generaciones aproximadamente hacia adelante, 11, 12 generaciones hacia adelante después de Adán, Dios ve el corazón del ser humano y esto es lo que encuentra Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Unas 12 generaciones hacia adelante. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dígame si no es escalofriante ver esto a través de los ojos de Dios. Si 12 generaciones hacia adelante, no es que haya cambiado algo en el corazón del ser humano, más bien empeoró. Y si usted avanza, estoy en Génesis 6, si usted avanza hasta Romanos capítulo 1, hoy hermanos, terminamos en el suelo. Porque Pablo es mucho más crudo que este versículo de Génesis 6, 5. Pablo describe la perversión a la que ha llegado el ser humano. La perversión del ser humano. Entonces, mientras van pasando los siglos y las generaciones, cada vez vamos empeorando más y más y más y más. Nuestras respuestas pecaminosas son producto de la naturaleza egoísta de nuestro corazón y así son nuestros deseos. Así son nuestros deseos. Ahora, eso, usted y yo acá, reflexionando en esto, nos ponemos a pensar y si es así el estado del corazón del ser humano, ahora que estamos en Cristo, ¿vivimos así? De esta manera practicamos nuestro cristianismo cuando el problema es severo, si usted se ha percatado. Le pongo un ejemplo para que me entienda mejor. Cuando usted y yo tenemos algún conflicto, algún problema en cualquier lugar, sea dentro de mi familia, en el trabajo con mis jefes, o en la iglesia con algún líder o con algún hermano, o en el barrio con alguien que vive a nuestros costados, usted se ha dado cuenta a quién culpamos por nuestras reacciones. Nosotros reaccionamos y reclamamos y qué sé yo, nos peleamos, qué sé yo. ¿A quién culpamos de nuestra reacción? ¿A la ceguera y a la terquedad de nuestro corazón o a la ceguera y terquedad del corazón de las otras personas? ¿Recordamos acaso que el problema está dentro de nosotros y no fuera, en el mismo conflicto que estamos enfrentando? ¿Recordamos que nosotros somos responsables, solo y nada más que nosotros somos responsables de nuestros enojos, amarguras, críticas, que solamente viajan en el interior de nuestro ser y salen al exterior, pero que el problema viene desde adentro, que es nuestra responsabilidad? Recordamos que nuestras reacciones no se originan en la injusticia o en el maltrato externo, sino que se originan en nuestro propio corazón y por ende el problema es interno a nosotros y no es externo a lo que estamos enfrentando. ¿Se ha dado cuenta de eso ya? ¿Por qué algunos son tan fosforitos para reaccionar inmediatamente, pero siempre culpando al resto? El problema no está afuera, el problema está adentro, tal como dijo el Señor. Regreso a Lucas capítulo 6, que hace un instante leímos, versículo 45. El hombre bueno, está describiendo el Señor. Es el problema del ser humano, de nuestros deseos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Lo que Jesús está describiendo es el problema interior. Él está diciendo el problema no es externo a nosotros, sino es interno a nuestro propio corazón. Un ejemplo para que me entiendan, por favor.
es un cuadro de la vida cotidiana. Supongamos que esta mujer X, ¿no?, ha tenido una semana ultra cargada, ultra trabajada, con toda la casa, el hogar, los niños o los hijos, el trabajo. Una semana muy agotadora. Pero está terminando la semana y ella se pone a pensar ahí en su hogar y llama a su familia y se dice a sí misma, ¿no? Voy a hacer un gran esfuerzo y voy porque amo a mi esposo, amo a mis hijos, voy a hacer un gran esfuerzo, entonces voy a preparar una gran cena esta noche para demostrarles que les amo y para que la disfruten y yo pueda disfrutar ese tiempo con mi familia. Es un buen deseo. Entonces se esmera, prepara realmente esa gran cena, arregla la casa, adorna la mesa, coloca la gran cena encima de la mesa y espera a su familia. Entonces llegan sus dos hijos de la universidad y la saludan y se quedan sorprendidos con todo lo que ven encima de la mesa. Detrás de ellos entra el papá que los recogió y se queda sorprendido y dice, cariño, qué gran sorpresa, ¿no? Qué gran cena. Y entra detrás la hija adolescente del preuniversitario y mamá, ¿qué cosas para más rica? Y todo el mundo se sienta en la mesa. Y todos empiezan a disfrutar de todo lo que esta mujer ha preparado. Y se lo comen todo, hasta el último plato. Absolutamente todos. Y terminando ya la cena, empiezan cada uno a hablar de cómo les ha ido en todo el día, lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y mientras van hablando, como es costumbre los jóvenes, agarran, sacan el celular, empiezan a comunicarse, empiezan a responder y están tratando de conversar ahí en la mesa. De pronto se para el mayor y dice, tengo que salir porque mis amigos me están esperando, ya regreso más tarde, y se sale. Y el segundo igual se levanta, pero antes de salir le dice, mamá, te ayudo a recoger la mesa, y la mamá lo mira fastidiada y le dice, no, vete con tus amigos, yo me hago cargo de esto. Y bueno, el hijo va y sale. El esposo agarra, se sirve los últimos regazos lo último que quedó en la cena, va, prende el televisor y se sienta a ver su resumen deportivo. La hija se levanta y se ofrece, mamá, te ayudo a lavar los servicios. Y ella fríamente le dice, no, haz lo que tengas que hacer, yo me hago cargo de toda la limpieza. Y le dice que se vaya. Entonces la hija va a salir de la cocina y vuelve a entrar y le dice, mamita, ¿te sucede algo? ¿Y cuál es la respuesta? Ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Qué dicen las damas? Nada. ¿No es cierto? Si saben esa historia ustedes. Nada. Pero no nada, sino nada. Molestas. La hija insiste, ¿no? ¿Estás segura, mamá? No, nada. No pasa nada. Con frialdad. Y la hija se retira. Analicemos la situación, mis hermanos. Externamente, la mujer parece haber hecho algo bueno, que parte de un deseo bueno, ¿correcto? Se ha sacrificado para atender a su esposo y a sus hijos, preparándole su comida favorita. Ha hecho sus mejores esfuerzos para lograr eso. Sin embargo, hermanos, escúcheme, sin embargo, examinemos su motivación. ¿Cuál es nuestra pregunta para hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo como parecía en un primer momento porque ama a su familia? ¿Esa fue su motivación en realidad? ¿O lo hizo porque quería simplemente pasar un tiempo placentero con ellos? Si esa hubiera sido su motivación real, entonces, ¿por qué es que se sintió molesta, infeliz al ver la felicidad de su familia disfrutando con lo que ella misma preparó? La frustración de esta mujer, su molestia, su enfado, su silencio para con su familia, delata sus verdaderas motivaciones. Están mostrando simplemente las verdaderas motivaciones detrás de lo que hizo. Ella no fue capaz de encontrar placer en el placer de su familia. ¿Me están oyendo? No encontró placer en el placer de su familia, al verlos disfrutar. Otra vez la pregunta, ¿por qué no encontró placer? ¿Por qué es que no halló placer?
porque en realidad, al menos en esos momentos, no estaba amando a su familia. Escúcheme, no estaba amando a su familia, se estaba amando a sí misma a través de ellos. Es decir, estaba usando a su familia para amarse a sí misma. Eso es imperceptible, mis hermanos. No hay ninguna mujer que yo conozca que se ponga a pensar sobre su motivación para hacer algo para su familia y que al final usted la vea en una esquina pensando y diciendo, qué egoísta que soy, no lo he hecho por ellos, lo he hecho por mí misma. Usted no se pone a reflexionar así. Yo estoy pelando algo que usted usualmente no ve. Entonces, pregunto, ¿es el enfado, la molestia, la amargura de esta mujer que siente, es culpa de su familia? No, no es culpa de su familia. El enfado, la molestia y la amargura que siente esta mujer nace de un corazón que no ha obtenido lo que ella quería. Ella quería algo y estaba usando a su familia para ese propósito, pero no lo obtuvo. Entonces simplemente se molestó, se amargó con todo el resto de la familia. Lo que estoy tratando de mostrar con este simple ejemplo casero, mis hermanos, es que nosotros, cualquiera de nosotros, podemos empezar teniendo un buen deseo en nuestros corazones. Pero si no velamos sobre nuestros corazones, entonces por causa de la naturaleza de pecado que todos la tenemos metida hasta los tuétanos, ese buen deseo podría transformarse en todo lo contrario, hermanos, como en el ejemplo. Y eso, déjeme decirle, ocurre diariamente en nuestras vidas. No nos damos cuenta porque no revisamos las motivaciones. Si las revisáramos nos daríamos cuenta. Entonces habrían menos problemas en realidad. Eso me lleva a nuestro segundo problema. Fíjese, si el problema son nuestros deseos, pero nuestros deseos, como ya le he ido dando un pequeño dato a través de este ejemplo, pueden transformarse en demandas sobre nuestra vida, demandas. Y esto trae más problemas todavía. Porque nosotros, recuerden, no podemos cambiar nuestros deseos. Es por diseño, los traemos con nosotros. Están ahí, siempre van a estar ahí. Déjeme mostrarle esto un poco con algunos cuadros bíblicos. ¿Recuerda usted, acaso Sansón, todos conocen a Sansón, Sansón pudo cambiar sus deseos lujuriosos? ¿Él pudo cambiar sus deseos lujuriosos? No. Esos deseos lujuriosos lo llevaron al fracaso y a la derrota. Usted sabe eso, y hasta un suicidio. Y podemos censurar todo eso, todo lo que quieran, se puede decir mucho acerca de Sansón, pero quiero así rapidito nada más llevarlo a una reflexión. Pero ¿ha observado usted las necesidades profundas de este hombre? ¿Cuáles fueron las necesidades profundas, legítimas en el corazón de Sansón? Probablemente fue relaciones profundas. Él estaba buscando relaciones profundas, estaba buscando significado para su vida, probablemente estaba buscando intimidad, probablemente estaba buscando verdadero placer, no placer barato o comprado, verdadero placer. Todas esas necesidades son necesidades profundas del ser humano, legítimas. Todos las tenemos. Pero Sansón estaba usando el sexo, una bendición que nos da Dios. Él estaba usando el sexo solo como un medio para saciar las necesidades profundas. Acuérdese, lo estoy remitiendo en el segundo o tercer mensaje más o menos de esta serie. Los deseos superficiales solamente son como instrumentos que los usamos para conseguir saciar un deseo profundo. Pero nunca vamos a poder hacerlo porque los deseos profundos solamente Dios puede saciarlos. Pero nosotros seguimos utilizando nuestros deseos superficiales para conseguir saciar nuestros deseos profundos. Ese era el problema de Sansón. ¿Se acuerda usted de Caín, el hermano de Abel, hijo de Adán y Eva? ¿Acaso él pudo, con sus deseos de venganza, pudo cambiarlos? No. Eso lo llevaron a volverse un asesino. ¿Por qué? Porque su necesidad profunda de Caín, su necesidad probablemente de aprobación, su necesidad de aceptación, no la podía él saciar por sí mismo. ¿Se acuerda usted de Sara, la esposa de Abraham? Sara, ¿acaso pudo cambiar esos deseos de tener un hijo? Ese buen y natural deseo que toda mujer tiene se transformó en un momento en un deseo apremiante.
en un deseo demandante para la vida de ella que la llegó a dominar. Y por eso no importa, llegó un momento ella, no importa cómo lo haga, pero tengo que ser madre. Y lo hizo. Y lo hizo, eso lo llevó a alterar los planes iniciales de Dios para ellos, buscando la maternidad por otro lado. ¿Se acuerda usted a Jacob, el hijo de Isaac? ¿Acaso Jacob pudo cambiar el deseo de obtener la primogenitura que la tenía su hermano mayor, Esaú? Era de él, no le pertenecía a Jacob. ¿Pero acaso él pudo cambiar ese deseo de obtenerla? No. Ese deseo apremiante que dominó el corazón de Jacob lo llevó a pelearse con su hermano, engañarlo, pelearse, quitarle la primogenitura con engaños, y esa rencilla duró como 20 años hacia adelante. 20 años hacia adelante que no pudieron verse como hermanos. Si tu corazón y mi corazón, mis hermanos, está regido por cierto deseo, un deseo específico, cualquiera que sea este, solo hay dos maneras en que tú y yo podemos responder. Cualquiera sea deseo en nuestro corazón, solo hay dos maneras que podemos responder. Si usted, y piensa en el ejemplo de la mujer que ha preparado la cena que le contaba hace un momento, si usted me está ayudando a conseguir lo que yo quiero, hacer realidad mi deseo, si usted me ayuda a hacer realidad mi deseo, entonces yo voy a estar contento con usted, voy a estar feliz con usted. ¿Por qué? Porque usted será el vehículo para mi felicidad. Pero, ahí está la contraparte, si usted se atraviesa en mi camino, voy a estar muy enojado, frustrado, desanimado, molesto cuando esté con usted. ¿Por qué? Porque usted está siendo un obstáculo para mi felicidad. Entonces, si usted se da cuenta, igual que la mujer en la preparación de la cena, utilizamos a los demás para lograr nuestro objetivo de concretizar nuestros deseos personales. Ay, pastor, me siento el más miserable sobre esta tierra. Qué egoísta que soy. Sí, qué bueno que se esté dando cuenta. Bueno, los despistados, no sé, ¿no? Recuerda al rey Saúl, para hacerlo esto más real, lo que le estoy mostrando acá. Recuerda al gran rey Saúl. Mientras David, el joven David, le ayudó a vencer a los filisteos, mató al gigante y se enfrentó a los ejércitos filisteos. Mientras duró eso, Saúl era el hombre, el rey más feliz sobre la tierra. ¿Por qué? Porque David estaba siendo el vehículo para la felicidad de Saúl. Voltee usted la moneda de la otra cara. Pero cuando David ganó fama, y se acuerda el famoso cántico de las mujeres, ¿no? 1 Samuel 18:7. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Yo creo que Saúl se sacó la corona y la masticó así de rabia y de cólera. Saúl ya no era feliz con David, por eso es que buscó matarlo. ¿Por qué? Porque David se había transformado en un obstáculo para su felicidad. Así somos nosotros, hermanos. Me eres útil para mi felicidad, te amo, te quiero, estoy bien contigo, me llevo bien contigo. Sí, lindo, pastorcito. Pero, ay, si yo me crucé en tu aparente felicidad. No, esto no es correcto. Mira, esto no está bien. Hasta creo que ameritas una disciplina. Este pastor es malo. O este hermano, esta hermana, lo odio, la odio. Y cambia mi actitud para con esas personas. Hermanos, démonos cuenta, por favor. Mi problema no es con usted. Mi problema no es con la situación común a nosotros dos que nos está llevando a la discusión. No, ese no es el problema. Mi problema es con un deseo legítimo. Escuche, por favor. Mi problema es con un deseo legítimo internamente a mí. Un deseo legítimo que se ha apoderado de mi corazón. Yo le he permitido que se apodere de mi corazón y ahora ese deseo legítimo ahora está controlando mi vida. Entonces me demanda obediencia. Me exige que le obedezca. Yo ya perdí el control de ese deseo. Ese deseo tiene tanto poder que ya no es legítimo. Se ha convertido en un deseo desordenado y pecaminoso, ya que ha crecido a una posición de autoridad sobre mi corazón. Por eso me quiere dominar. O por eso empieza a dominarme.
Y esa posición de autoridad solamente le pertenece a Dios en la persona de Cristo Jesús. Para eso envió a su Hijo, para que habitara por la fe en nosotros, para que Él estableciera su reino de autoridad ahí en lo profundo de mi corazón. Pero mi deseo ha desplazado a Dios y me está controlando y me está dominando, en lugar de que Cristo sea el que me esté dominando. ¿Se está dando cuenta de la raíz del problema, hermanos? ¿Se ha percatado del enfoque que tiene la argumentación de Santiago en el capítulo 4? Una carta espléndida, por cierto, para ver y entender el problema interno del corazón. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Se ha dado cuenta cuál es el enfoque de Santiago? Santiago dice en capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras? Hace la pregunta, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire lo que está revelando el apóstol Santiago acá. Él está diciendo, no son, escúcheme, no son los malos deseos. Es decir, desear cosas malas, me refiero a eso. No son los malos deseos, sino, dice Santiago, los deseos desordenados, está diciendo Santiago, por revelación divina. Son los deseos desordenados, es decir, los deseos que pueden tener razón en sí mismos, pero que nunca deben gobernar nuestro corazón. Pueden ser buenos deseos, se puede empezar con un buen deseo, pero cuando ya entra a demandar y a dominar mi corazón, ya tú tienes que darte cuenta, no, aquí está algo malo, hay algo que no está bien. Los deseos no deben hacer eso. Nosotros tenemos que tener control sobre ellos. Por ejemplo, no está mal, hermanos, no está mal desear descansar, no está mal. ¿Te desea descansar? Puede descansar. Al final de un largo día, un día prolongado de trabajo, qué sé yo, no está mal descansar. Lo que está mal es que ese deseo nos gobierne. Ese deseo por descansar nos gobierne, a tal punto nos controle, que por eso nosotros nos molestamos con cualquier persona que se interponga en nuestro tiempo de descanso. Porque algunos padres, algunos hermanos, no sé, algunas personas se molestan cuando alguien está descansando. ¿Por qué no podemos ser más tolerantes y comprensivos con algo tan sencillo como eso? No está mal ver televisión para cambiar de actividad o para informarse, no está mal. Lo que está mal es ser dominado por esa actividad. Y al ser dominado por esa actividad, a tal punto me domina que me fastidio contra cualquier persona que quiere interrumpir con ese momento que tengo entre yo, el romance que tengo entre yo y mi televisor. O sea, ay, de aquel que se cruce, ¿no? Aquel que me quiera comentar, no quiero saber nada, no, que revisa él la tarea de tus hijos, no, que por acá. Es mi momento, ¿no? ¿Por qué se molesta la gente así? En otras palabras, no se trata, hermano, esto es clave, por favor anótalo, no se trata de desear, sino de demandar. No se trata de desear, ¿no? Sino de demandar. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero, me refiero a los deseos son cosas legítimas, son necesidades legítimas que tú y yo tenemos. Pero la demanda, lo segundo, eso es idolatría, hermanos. Es idolatría pura. Regreso al ejemplo de la mujer que ha preparado la cena. Note usted, por favor, el gran intercambio que sucedió con esta cena preparada para su familia, ¿no? Se ha dado cuenta, las mismas personas para esta mujer, ¿no? Las mismas personas que habían sido el objeto de su amor, ¿no? De repente, las mismas personas, su esposo y sus hijos, se convirtieron en el objeto de su ira, en el objeto de su cólera. ¿Se dio cuenta de eso, no? ¿Fue el esposo o fueron los hijos los responsables de esa ira? Ninguno de ellos, por supuesto que no fueron ellos. Repito, la ira de esta mujer se originó al idolatrar un deseo en su corazón. Más claro no lo puedo decir. Cuando ella idolatró un deseo en su corazón, ¿cuál fue el deseo? El poder disfrutar con su familia, que empezó bien ese deseo, pero que luego la dominó y creyó que ahí podía saciar en esa reunión sus propias necesidades. Nadie puede saciar esas necesidades excepto Dios. Podemos pasar un momento agradable con la familia, disfrutarlo, sí, pero nadie puede saciar las necesidades profundas del alma excepto el Señor.
Lo que hizo esta mujer es querer cambiar a Dios por su familia. Lo digo más crudo. Por eso es idolatría. Y hay cuantos creyentes que cambian a Dios por su familia. Hermano, tienes que entender, hermana, tienes que entender, eso es idolatría. Otros cambian sus logros en el trabajo, todo lo que obtienen sutilmente se transforma en lo principal para tu vida. Y eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Esta mujer creyó la mentira de que la creación puede darle aquello que en realidad solamente puede darle el Creador. Y esa es una mala manía que tenemos nosotros, mis hermanos. Nosotros hemos idolatrado la creación y la usamos para querer saciar nuestras necesidades. Pero insisto, solo Dios puede saciar eso. Cuando hizo eso esta mujer, ¿no es cierto? Al hacer esto, los deseos de su corazón llegaron a gobernarla en tal medida que reemplazaron a Dios en el gobierno en lo profundo de su corazón. Por eso es que se molestó, por eso es que se peleó con su familia. No sé si usted puede verlo claramente. Lo voy a desglosar un poco. Cuando nosotros caemos en idolatría, a veces no nos damos cuenta que es idolatría, porque nosotros no lo vemos como idolatría. Pero mire, caemos en idolatría cuando hacemos dos cosas. Evalúe eso. Caemos en idolatría cuando hacemos dos cosas, o mejor dicho, cuando endiosamos dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, la creación, como yo le decía. Y número dos, a nosotros mismos. Idolatramos la creación, nos idolatramos a nosotros mismos. Entonces, por un lado, tomamos algo bueno que Dios nos ha dado, como son los hijos, el cónyuge, sexo, el dinero, esa cena incluso. Podemos tomar las cosas buenas que el Señor nos ha dado, pero nuestro error es elevarlo a la categoría de Dios. Lo elevamos a la categoría de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Porque en mi mente yo concluyo, internamente a mí me digo, tener esto no lo veo como una bendición de Dios para mi vida, sino tener esto es lo que me dará verdadera vida. Aquí está mi fuente de bienestar en todo esto. Estoy tomando las cosas buenas del Señor, pero de manera errada. Es decir, convertimos la creación en nuestro Dios y en nuestro Salvador, y así desplazamos a Dios. Por eso es que la familia puede volverse más importante que Dios. Insisto, hermanos, por favor, reflexionen seriamente en esto. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Pero por otro lado, ¿no? Rechazamos la soberanía y la bondad de Dios y tomamos control de nuestro propio futuro y de nuestro propio bienestar. ¿Cómo es que llegamos a esa conclusión, mis hermanos? Porque internamente a nosotros, me digo a mí mismo, esto es mejor que lo que Dios ofrece. El tomar las riendas de mi propia vida, de mi futuro, de mi bienestar, concluyo yo y digo, esto es mejor que lo que Dios me ofrece. Yo sé mejor que Dios cuál debe ser mi fuente de bienestar. Y por eso me la voy a procurar a mí mismo. No necesito de Dios para eso. Es decir, nos convertimos nosotros mismos en nuestro propio Dios y en nuestro propio Salvador. ¿Recuerda usted Jeremías 2:13, que lo hemos revisado una tras otra vez en las últimas 15 semanas? ¿Recuerda usted Jeremías 2:13? El problema es doble, recuerde, abandonar a Dios y buscar una nueva fuente de agua de vida. Abandono la fuente principal de agua de vida y trato de buscar otras cosas que reemplacen a esa fuente de agua de vida que es Dios. Nunca la vamos a encontrar. Absolutamente nunca la vamos a encontrar. Hermanos, es difícil que nosotros podamos controlar nuestros deseos. Es al revés, los deseos nuestros nos controlan, nos atrapan y nos controlan. Entonces, cuando ocurre eso, nuestros deseos tienden a ser elevados a una posición en la que nunca debieron estar y que nunca deben estar. O sea, los endiosamos prácticamente. Por eso es que caemos en idolatría. El pastor y escritor Paul Tripp explica este proceso, porque este es un proceso.
parece sumamente interesante compartirlo con ustedes. Entiende el proceso y esto le va a ayudar mucho a entender el interior de su corazón y sus deseos. El pastor Paul Tripp dice que empieza con un deseo. Un deseo, dice Paul Tripp, batalla por el control de nuestro ser. Batalla por el control hasta que se convierte en una demanda. Se convierte en una demanda. La demanda, luego, dice Paul Tripp, es expresada y usualmente experimentada como una necesidad. Se expresa como una necesidad. Necesito dinero, necesito comodidad, necesito sexo, necesito ser respetado, necesito ser amado, necesito ser aceptado. Es expresado como una necesidad. Entonces, mi sentido de necesidad eleva mi expectativa. Tengo expectativa. Si yo creo que lo voy a poder lograr, eleva mi expectativa. Cuando mi expectativa no es satisfecha, entonces inevitablemente eso nos lleva a caer en la decepción. Nos decepcionamos. Y la decepción inevitablemente lleva a algún tipo de castigo o autocastigo. Ahorita va a entender este proceso con un ejemplo. Por eso es que Santiago, capítulo 4, regreso a Santiago, versículo 2, dice claramente: codiciáis y no tenéis. Entienda, por favor, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Claro, porque no vas y pides a la persona correcta. Pero cuando Santiago está diciendo esto, estoy en Santiago 4, versículo 2, cuando está diciendo esto, parecería que de pronto abruptamente cambiara de tema, pero no está cambiando de tema. Porque abruptamente cambia y dice a sus lectores, a los que se está dirigiendo, versículo 4, le dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No está cambiando de tema el apóstol Santiago. Lo que él está diciendo es algo muy importante comprenderlo, mis hermanos. Santiago está diciendo que el adulterio tiene su lugar cuando le doy a alguien más el amor que le prometí a otra persona. Repito, hermanos, esto es importantísimo comprenderlo. Santiago está diciendo que acá se produce un adulterio. El que ama al mundo es, ¿por qué amas al mundo? Porque estás más apegado al mundo, porque dejaste de amar al Señor. O sea que ya no amas a Dios, entonces tienes que amar a algo. Estamos diseñados para amar. El adulterio tiene lugar, repito, cuando doy a alguien más el amor que le prometí a otra persona. Con ese concepto en mente podemos dar el concepto exacto de lo que es el adulterio espiritual. ¿Qué cosa es el adulterio espiritual? El adulterio espiritual ocurre cuando le doy a algo o a alguien el amor que le pertenece solamente a Dios. Lea con cuidado, mastique con cuidado esto. Cuando le doy a algo o a alguien más el amor que solamente le pertenece a Dios. Santiago está diciendo que el conflicto humano está enraizado en el adulterio espiritual. Nuestro gran problema es con el adulterio espiritual, está diciendo Santiago. Nuestro gran problema en el corazón son nuestros deseos. Deseos, insisto, que no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque nuestros deseos son parte de nuestro diseño. El diseño de nuestros deseos superficiales, nuestros deseos más profundos, es parte del diseño de Dios. Pero el problema es que les permitimos a esos deseos entrar en el dominio de nuestro corazón y transformarse en demandas para nuestra vida. Nos apretan, nos exigen. Y nosotros creemos que debemos obtener esto o aquello. Ahí tú te das cuenta que está haciendo una demanda. Por eso sigue siendo importante, mis hermanos, para cada uno de nosotros, sigue siendo importantísima la pregunta clave que debemos hacernos en todas las situaciones. Hermanos, vuelvo a traer esta pregunta que es importantísima. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿a quién estoy amando a través de esta acción o a través de esta decisión? ¿A quién estoy amando a través de esta acción o a través de esta decisión? ¿Qué o quién está reinando sobre mi corazón ahora? ¿Qué o quién está reinando sobre mi mente ahora? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿A quién estamos amando para hacer esto?
Estamos amando a estas personas. Supongamos usted ha hecho un sacrificio por su familia, por la iglesia, por otros hermanos, por otras personas. Bien, eso es loable, pero tiene usted que preguntarse a quién usted estaba amando cuando hizo todo eso. ¿Estaba amando a esas personas? ¿Estaba amando acaso a Cristo o se está amando a usted mismo o a usted misma? ¿Qué nos motivó a hacer eso? ¿Qué nos motivó a hacer ese sacrificio, a hacer este acto, aquella acción de bienestar, cualquier cosa buena que usted haya hecho? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Cuando nosotros pasamos por alto estas motivaciones del corazón, estamos pasando por alto la cuestión más importante de nuestra vida cristiana, que es ver cuál es el motor que nos está llevando a vivir como vivimos, qué es lo que está generando las acciones que nosotros realizamos constante y diariamente. ¿Cuál es el motor interior? Si no vemos las motivaciones, porque las motivaciones son tan importantes porque generan pasión por Dios o generan idolatría. ¿Me oyó? Generan pasión hacia Dios o generan idolatría, es decir, pasión por mí mismo. Como dice el autor americano Tim Keller, él dice, la Biblia, escucha esto, léelo bien, la Biblia no considera la idolatría como un pecado entre muchos, no es un pecadillo más, no. La idolatría es la razón por la que siempre hacemos algo incorrecto, siempre. ¿Por qué siempre fallamos en amar al prójimo o mentimos o vivimos egoístamente? ¿Por qué? Por supuesto que la respuesta general es porque somos débiles y pecadores, pero la respuesta específica es porque siempre hay algo, además de Jesucristo, que tú sientes que debes tener para ser feliz, que es más importante en tu corazón que Dios. Y que, por cierto, está esclavizando tu corazón a través de un deseo excesivo. Así que el secreto para cambiar es siempre identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón. Identificar y desmantelar los ídolos. ¿Ya estás trabajando en eso? Te advierto que no es una tarea sencilla. Hay ídolos que están tan metidos entre las raíces de nuestro corazón que no los logras identificar como ídolos. Pero es un trabajo largo de toda la vida, mis hermanos. Dios nos ayude. Déjame mostrarte un ejemplo en las Escrituras. ¿Recuerdas la pregunta que le hizo Jesús a Pedro después de haber resucitado? Nos regresa eso a Juan capítulo 21, que empezamos con esta lectura. Estoy en capítulo 21, versículo 15 hacia adelante. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó tanto el Señor, me amas, me amas, me amas? ¿Por qué le preguntó si lo amaba? ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba obligando. Estaba obligando a Pedro a revisar mentalmente los hechos. No era asunto que ahora estamos acá, ya Pedrito, pobrecito, ya olvídate papito, ya tranquilo, tranquilo. Vuelve a pastorear mi rebaño. No, un ratito. Acá sí pasaron cosas, Pedro, tenemos que reflexionarlas. Lo está obligando a Pedro a revisar los hechos pasados. Lo está obligando a Pedro a que se dé cuenta, a que él se dé cuenta, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde se desvió su buen deseo de ser un discípulo fiel para Jesús? ¿Dónde se desvió eso, Pedro? ¿Dónde se desvirtuó? ¿Dónde te la creíste? ¿Dónde creíste que tú podías estar en el dominio y que no necesitabas de mí? ¿Dónde? ¿Dónde te perdiste, Pedro? Lo está obligando a pensar. Y eso nos lleva al esquema que yo le estaba compartiendo. Deseo, demanda, necesidad, expectativa, decepción y castigo. Lo aplico simplemente a la historia de Pedro. Fíjese, por favor, voy rápido, capte esto. Esto nos es útil en la vida práctica. Hablando del deseo, Pedro, tú sabes, empieza a seguir a Jesús con un deseo sincero, honesto. Lo empieza a seguir a Jesús. Ahora, ¿qué buscaba Pedro al buscar al Señor? Voy a dar una hipótesis nada más, mis hermanos. Probablemente lo siguió a Jesús porque buscaba aprobación. Probablemente porque buscaba significado para su vida. Necesitaba aceptación, necesitaba relación profunda, necesitaba intimidad, necesitaba sentirse amado.
Por alguna de esas razones lo siguió al Señor Jesucristo, pero empezó con un buen deseo. Pero ese deseo empieza a controlar el corazón de Pedro y se transforma en una demanda. La naturaleza del pecado empieza a presionar internamente a Pedro y se transforma ese buen deseo en una demanda. Y la demanda, como te expliqué, se transforma en una expectativa, porque mientras más piensa Pedro en su deseo de hacer realidad el hecho de seguir a Jesús fielmente como un buen discípulo, lo hace que se presione internamente, ¿no? Él cree que en sus fuerzas hay un momento sutil donde pierde de vista esto Pedro. Y él quiere lograrlo y se esfuerza. Ahí es donde empieza a perder, creo, de vista que no es en sus fuerzas. Él quiere lograr ser un buen discípulo, fiel al Señor, pero en sus fuerzas. Tiene mucha expectativa, de pronto eso despierta una gran expectativa en su corazón de que él puede lograr serlo. Es por eso, si no te has dado cuenta, que él se atreve a decir a Jesús, y esta es la muestra de esa expectativa creciente en el corazón de Pedro, que él podía hacerlo por él mismo. Marcos capítulo 14, versículo 29. Marcos 14, 29. Él se atreve a decirle esto al Señor Jesucristo: aunque todos te abandonen, yo no. Yo no voy a hacer eso, lo declaró Pedro. Entonces Jesús le responde, versículo 30. Te aseguro, Pedro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo, por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero fíjese, Pedro insiste. Observe la seguridad que coloca él en su insistencia. Verso 31. Aunque tenga que morir contigo. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Usted se da cuenta rápidamente, Pedro tenía altas expectativas con lo que él cree que puede lograr. Yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer, pero sin Dios. No está considerando que él necesita a Dios para eso. Llegado a ese punto, mis hermanos, Pedro no está buscando, si se da cuenta, no está buscando depender de Dios. Más bien está dependiendo de él mismo. Lo que se supone que debe hacer Dios en él, Pedro lo está queriendo conseguir por él mismo, en sus propias fuerzas. Él mismo, si se dan cuenta, él mismo se está probando. ¿De quién viene la aprobación? Dice el apóstol Pablo, del Señor. Él mismo se está probando, él mismo se está dando seguridad, él mismo se está dando valor. En otras palabras, Pedro ya no está amando a Dios. Por favor, dése cuenta de esto. Llegado a este punto, él ya no está amando a Cristo, sino que se está amando a sí mismo. Si yo puedo hacer esto y lo puedo lograr, puedo llegar a ser un buen discípulo, entonces no necesito a Dios, ya dejé de amar al Señor. Cuidado, hermanos. Las autosuficiencias en nuestra vida son terribles. Sutilmente pueden hacernos perder de vista muchas cosas. Entonces, él se está amando más a sí mismo. Ha habido, si se dan cuenta, cuando digo ya no ama al Señor Jesucristo, ha habido un cambio de afectos. Ha habido un cambio de afectos. Y al amarse Pedro a sí mismo, ha elevado Pedro su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces Pedro se ha constituido en su propio Dios, en su propio Salvador. Ya está en territorio de idolatría. Ya está dentro, ya está en territorio de idolatría. Con una gran expectativa se ha vuelto un idólatra. Y eso lo lleva al siguiente nivel. Porque cuando Pedro cree que todo está bajo control, se le viene todo abajo. Entonces viene la decepción. Como dice Proverbios 16, 18, si te acordarás, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Es verdad eso, hermanos. No lo perdamos de vista en nuestras propias vidas. Y antes de que cantase ese famoso gallo, aquel viernes en la madrugada, Pedro amargamente comprobó con su triple negación de Cristo, que nadie se dio cuenta, que nadie, hermanos, escuche esto, nadie puede constituirse en su propio Dios para sostener su vida. Nadie debe elevarse como fuera su propio Dios para controlar y sostener su vida. Nadie puede hacerlo sin Cristo. Nadie. Por eso esto trae una fuerte decepción en el corazón de Pedro.
Y eso lo hace pasar al siguiente nivel, el castigo. Que en el caso de Pedro es un autocastigo. Su decepción lo lleva a autocastigarse. Cuando canta el gallo aquella madrugada, dice Mateo capítulo 26, versículo 75, dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. A partir de ese instante, imagínense a Pedro, él consideró, yo no merezco nada. No merezco ser apóstol, nada, absolutamente nada. Así que solo le queda una cosa, mira hacia atrás y tengo que regresar a lo que soy. Es por eso que regresa a la pesca, pero regresa a la pesca absolutamente abatido con su vida. Escúcheme, cuando Jesús se sienta en aquella playa con Pedro y le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Le está diciendo en otras palabras, Pedro, ¿ya comprendiste, Pedro? O en esta mañana, Pedrita, ¿ya entendiste? ¿No? ¿Ya entendiste? ¿Comprendiste que todo lo que necesitabas, incluyendo tu fidelidad hacia mí, solo Dios puede hacerlo posible? No está en tus fuerzas. Solo Dios puede saciar tus necesidades de aprobación, de seguridad, de significado, de aceptación, de relación profunda, de intimidad, de sentirte amado. Solo Dios puede saciar eso. Y solo Dios puede sostenerte para que seas fiel. Tú no puedes por ti mismo. ¿Ya lo entendiste, Pedro? ¿Ya lo comprendiste? Pedro, ¿ya comprendiste que dejaste de amarme cuando pensaste y decidiste manejar tu vida por tu propia cuenta? ¿Te diste cuenta que te transformaste en un idólatra, Pedro? ¿Te diste cuenta? Porque me reemplazaste a mí, fuente de agua viva, me reemplazaste a mí por ti mismo, cisternas agujereadas que no contienen agua. ¿Ya te diste cuenta de eso, Pedro? Por eso, mientras va respondiendo Pedro, él va no solamente escuchando lo que Cristo está haciendo, su mente y su corazón están trabajando a 1000 por hora y está reflexionando en todo esto. Está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Mis hermanos, escúchenme, estoy terminando. Enfocarnos en las motivaciones y en los deseos de nuestro corazón nos ayudan a cada uno de nosotros a ver nuestro propio problema principal. ¿Cuál es nuestro principal problema? Nuestro problema es con la idolatría, hermanos. Nuestro gran problema es con la idolatría. Como dijimos, es un problema de afectos, es un intercambio de amores la idolatría. Dejo de amar a Dios para amar a algo, a alguien o a mí mismo. Es un problema de idolatría. Por eso es importantísimo hacernos la pregunta, ¿a quién estoy amando con esta decisión que he tomado? ¿O a quién estoy amando con esta acción que quiero llevar adelante? Es importantísimo hacernos esa pregunta. ¿Estoy mostrando amor por Cristo o estoy mostrando amor por mí? Y si muestro amor por mí, entonces ya estoy en territorio de idolatría. Ya estoy pisando territorio de idolatría. Hermanos, somos tan proclives a amarnos a nosotros mismos, somos proclives de amar las cosas. Y yo no tengo una explicación clara, excepto la naturaleza de pecado, cómo nos hace aferrarnos a las cosas. Amamos más la creación que al Creador. Y es increíble que aún llegando a Cristo, habiendo comprobado la gracia de Dios, seguimos amando más la creación que al Creador. Y nuestro corazón se desvía a amar otras cosas. Ahora entendemos por qué Jesús fue tan enfático al señalar algunas cosas que pueden transformarse en nuestros ídolos, pero que también muestran que dejamos de amarle a Él para amar esas cosas o esas personas. Por ejemplo, en Juan 3:19, Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, escuche eso, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amar las tinieblas. Hay que estar loco, hermanos, para amar las tinieblas, amar el pecado. Eso está diciendo el Señor. Vino la luz del mundo y el mundo amó más sus tinieblas. O cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 10,
Versículo 37. El que ama a su padre o a su madre, este es tremendo, esto es un golpe, mis hermanos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hija o a su hijo más que a mí no es digno de mí. Esto puede sonar muy cruel, pero es algo muy real. Exceder no dice que no hay que amar a nuestros seres queridos, hay que amarlos, pero hay una medida del amor que no puede exceder en nuestro amor hacia Dios. Entonces, exceder significa pasar a territorio de idolatría. O cuando Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 25, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Se da cuenta? Podemos amar las tinieblas más que a Dios, más que a Cristo. Podemos amar a padre, madre, hijos, familia más que a Cristo Jesús. Podemos amar nuestra propia vida más que a Cristo Jesús. Y todo eso, dice el Señor, está mal. Eso es idolatría. Hay una medida del amor. Si no excedemos esa medida del amor, entonces todo está bien. Pero si le excedemos, es territorio de idolatría. Conclusión, mis hermanos. Y de manera sencilla, déjenme decirles lo siguiente. Haga exactamente en esta mañana lo que hizo el mendigo de nuestra historia inicial. Aquel que entró en la casa de antigüedades y yo la caja de deseos. Haga como hizo el mendigo. Simplemente acérquese al dueño de la tienda, que es Dios. Acérquese al dueño y pida al dueño agua viva para saciar su sed de tantas cosas que quieren saciar sus necesidades, sus deseos. Pídale a él agua viva para que sacie todas esas necesidades. Su sed y hambre de las cosas personales que solamente Cristo puede saciarlas. Este hombre pudo haber entrado y sin decirle al dueño, abrir la caja y decir, deseo un gran vaso de agua porque me estoy muriendo de sed. No, él se la pidió al dueño, no se la pidió a la caja. Acérquese al Señor como usted es. Me refiero como el mendigo espiritual que todos nosotros somos. Acérquese así, como el mendigo. Admita su sed de Dios. Admita su sed en medio de sus necesidades y pídale a Cristo Jesús que calme esa sed, que calme esos deseos, porque nadie en este mundo puede hacerlo excepto el Señor. Sea usted que le falte a Cristo en su vida, sea que usted ya tenga a Cristo en su vida, igual tiene necesidades, igual tiene deseos. ¿Dónde los está saciando? Nuestro problema es que equivocamos el lugar. Así que déjeme primero referirme a aquellas personas que no tienen a Cristo viviendo en su corazón y que están buscando saciar sus deseos y necesidades en, qué sé yo, en varias cosas que están practicando. ¿Ya se dio cuenta que ahí no va a poder saciarlas? Y hay cosas probablemente prácticas de pecado que le están trayendo ciertas satisfacciones probablemente, pero que no van a darle solución a sus problemas de deseos profundos, necesidades profundas. Solo Dios puede saciar eso. Si no tiene a Cristo en su corazón, haga esta oración sencilla. Hágala, de verdad que la necesita. Cierre sus ojos ahí, por favor, por unos instantes. Ahora, no solamente repita la oración, tiene que creerla en su corazón. No es repetir, porque yo no digo palabras mágicas por si acaso. Yo le muestro la oración, usted tiene que creerlas. Y creyéndola en su corazón, usted levante esa oración. Dígasela a Dios. Dígale así: Dios, muchas gracias en esta mañana. Dios, muchas gracias en esta mañana por haberme traído tu palabra a mi mente y a mi corazón. Dios, gracias por ayudarme a entender que soy una persona con muchas necesidades, con muchos deseos. Dios, gracias por ayudarme a entender que yo no puedo saciar esos deseos o esas necesidades. Solamente tú puedes saciarlos. Entonces, Dios, te necesito a ti en mi vida. Te necesito, en verdad que te necesito. Por favor, Señor, toma mi ser de voluntad propia, dígale así, de voluntad propia. Me presento delante de ti, admitiendo mi vida de pecado.
mis intentos para saciar mis propias necesidades fallidos, y aún mis intentos de saciar mis necesidades a través de diversas prácticas de pecado. Te pido perdón por todo eso, Señor, en esta mañana, y te suplico que vengas a morar, que vengas a vivir dentro de mi ser. Entra dentro de mí para limpiar toda mi vida de pecado y para enseñarme a vivir tu vida, Señor. Por favor, te lo suplico, amado Cristo. Espero en ti, Señor. Pongo mi confianza y pongo mi fe en esta mañana en ti, Cristo Jesús, como Dios, Salvador y Señor de mi vida. Te recibo así, Señor. Te recibo así. Ahora escúcheme por favor con cuidado. Si usted hizo esta oración, déjenos orar por usted en esta mañana, antes de que usted salga de este lugar. Así que por favor, yo le voy a pedir que se identifique para saber por quién debemos orar. Si usted hizo esta oración conmigo, donde esté usted sentado o sentada, en la parte alta o en la parte baja, por favor, levante su brazo bien en alto para verle desde aquí y saber que usted hizo esta oración. ¿Alguien hizo esta oración? Dios te bendiga. Veo tu brazo ahí arriba en alto. Ponte de pie mejor para mirarte mejor. Sí, ponte de pie, no tengas temor. Los demás estamos con nuestros ojos cerrados orando. Ponte de pie ahí en tu lugar. Mientras vas poniéndote de pie, si alguien más quiere sumarse, mientras yo voy colocando tu vida en las manos del Señor, tú agradécele a Dios por esta oportunidad. Esta es una gran oportunidad que te está dando Dios. Es una oportunidad de salvación para tu vida. Ahora entenderás por qué Dios te ha traído esta mañana. Porque te ha hecho oír lo que has tenido que oír. Esta es la razón. Tu alma es muy importante para Dios. Si mientras voy orando por ti, tú dale gracias ahí en tu lugar. Dale gracias y confirma tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por cada persona que está de pie en este lugar. Tú conoces su mente, su corazón, su alma. Tú sabes lo que han vivido, todos los años que han vivido bien, mal, en pecado, en abundancia de pecado probablemente hasta aquí. Pero Señor, tú ves mucho más que eso. Tú ves seres humanos que tú amas a pesar de su vida de pecado. Y estás dispuesto a perdonar, limpiar sus vidas y darles oportunidad de empezar nuevamente sus vidas. Y oramos justamente por eso, para que cada una de estas personas que están de pie, Señor, les permitas entender que en esta mañana tú las pones como en el punto de partida. Y tú dices que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas a partir de ahora. Estás colocando a cada una de estas personas delante de una gran oportunidad de vida, que no la desperdicien, que la tomen para sí mismas, para sí mismos. Enséñales a vivir conforme a tu palabra, Señor. Tómales por tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo dentro de sus corazones como has prometido, y que sea tu propio Espíritu guiándolos en tu verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro.